México independiente, la República. Después de su independencia, México experimentó con diferentes tipos de gobierno. Ejemplo de ello son la República Federal y la República Centralista. ¿Qué es una república federal? Una república federal reconoce a cada estado como autónomo y que puede tener su forma de gobierno, pero respetando siempre la nación. ¿Qué sucede durante esta república? Durante la República Federal, para empezar, empieza una época de paz y desarrollo. Duró 12 años aproximadamente este modelo de república. El periodo estuvo marcado también por varios intentos de reconquista española que no reconocían a México como nación, y el intento de México por conquistar Cuba. También la Iglesia presentó una fuerte crisis. En mayo de 1823, en lo que se establecía bien el modelo de la República Federal, quedó un gobierno provisional formado por un triunvirato. ¿Qué es un triunvirato? Un triunvirato es donde recae el poder en tres personas. En este caso fue Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete. De entre ellos, hay un personaje importante para este tipo de gobierno de la República Federal, que fue José Miguel Ramón Fernández y Félix. ¿Quién es ese personaje? Creo que no lo conozco. Sí lo has de conocer, pero con su seudónimo Guadalupe Victoria, quien nació en Tarnázula, Durango. Estudió en el Colegio de San Nicolás y en 1811 se incorporó a la insurgencia de Morelos. También estuvo al frente durante la etapa de resistencia durante la independencia de México. ¿Por qué cambió su nombre a Guadalupe Victoria? Tomó ese nombre en honor a la Virgen de Guadalupe y por la anhelada victoria que ella se esperaba. ¿Qué realizó durante su gobierno? Bueno, su gobierno inicia el 10 de octubre de 1824 y finaliza el 1 de abril de 1929. Cabe rescatar que es el único presidente que cumple con su periodo de mandato. Él antes de llegar al poder tuvo una reunión con el emperador Agustín de Iturbide, pero Agustín de Iturbide lo considera incapaz, lo considera inepto para ser el siguiente presidente de México. Por lo cual él se molesta y lanza el plan de Casamata contra Agustín de Iturbide en febrero de 1923. Durante su gobierno, como preguntas, tuvo una actitud conciliadora. No quiso endeudar más al país, como lo había hecho ya Agustín de Iturbide. Y su lema, con el que es muy reconocido, es: la independencia se afianzará con mi sangre y la libertad se perderá con mi vida. Esto quiere decir que fue un buen o mal presidente. Como todo en la historia de México, es bueno y malo. No todos son buenos o completamente malos, tienen sus aciertos y sus desventajas. Entre los aciertos del gobierno de Guadalupe Victoria es que implementó la educación con el modelo lancasteriano. Este modelo consiste en tener en alumnos monitores. Estos alumnos se encargan de enseñarle a los que van más abajo en conocimientos, y así son muchos los alumnos que pueden estar en un solo salón. Esto ayudaba a que la educación fuera para más parte del pueblo que antes. También se entablaron relaciones diplomáticas con Estados Unidos, Inglaterra y América Central, reconociendo a México como país. Se crea la Marina de Guerra el 18 de noviembre de 1825 con la expulsión de los españoles del puerto de San Juan de Ulúa. La organización política y administrativa mejoró considerablemente. La comunicación interoceánica se reanudó. La organización de la hacienda pública mejoró y también la organización del ejército. Pero como te dije en un inicio, no todas las cosas son buenas, también tuvo sus lados negativos, como por ejemplo la expulsión de todos los españoles, sin importar si eran personas intelectuales y que podían haber ayudado a la cultura del país. También permitió el saqueo del Parián, un mercado muy importante de la Ciudad de México en esas fechas. Uno de los documentos que le dio legalidad a este tipo de república fue la Constitución de 1824. ¿Cómo surge la Constitución de 1824? Esta constitución surge a la caída del imperio. En esta época existían dos ideales de república: la federalista, que ya te había comentado sobre ella, y la centralista, que buscaban acaparar el poder en el centro del país. Pero ganó la República Federal. Esta constitución de 1824 fue abolida dos veces, en 1836 y en 1844, pero también sería reinstaurada varias veces.
Finalmente sería sustituida por la Constitución de 1857. El 4 de octubre de 1824 se realizó la proclamación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. El 8 de octubre, el presidente Guadalupe Victoria y el vicepresidente Nicolás Bravo juraron la Constitución. ¿Qué establece esta Constitución? Esta Constitución establece la división del poder en tres fuertes partes: el poder ejecutivo, que es el presidente, en esta ocasión era Guadalupe Victoria, el poder legislativo y el poder judicial. También reconoce la autonomía de cada uno de los estados que conforman el territorio mexicano, pero establece a la Iglesia Católica como la única religión en el país. Personajes federalistas como Miguel Ramos Arizpe y Valentín Gómez Farías estaban de acuerdo con esta constitución, pero había otro grupo, que era el de los centralistas, que estaban en desacuerdo con esto, como Fray Servando Teresa de Mier. ¿Hubo más presidentes en la República Federal? Sí, durante la etapa que se conoce como la República Federal hubo más presidentes, pero ya ninguno de ellos cumplió con los 4 años de mandato que establece la Constitución. Entre ellos es Vicente Ramón Guerrero Saldaña, mejor conocido como Vicente Guerrero, que su fecha de gobierno fue del 1 de abril de 1829 al 17 de diciembre de 1829. Perteneció al partido político liberal. Se levantó en armas a su favor Santa Anna. Desde acá podemos ver la figura de Santa Anna ya inmerso en la política. Durante los problemas que se presentaron en su mandato fue la escasez de dinero en el país. El gobierno federal ya carecía de autoridad y el plan de Jalapa fue levantado en su contra. Otro de los que más se destacan como presidentes en esta etapa es Anastasio Bustamante. Su periodo fue de 1830 a 1832. Él se caracterizó porque durante su gobierno hizo persecución a la oposición, logró una estabilidad supuestamente, quitó del puesto a varios trabajadores que no lo apoyaban, desterró a miembros del partido yorquino, logia contraria a la logia escocesa, expulsó de México al embajador estadounidense, creó la policía secreta. Con las diferentes actividades que realizó durante su gobierno, obtuvo el apoyo del alto clero y del partido masón escocés. Otro presidente también es José María Bocanegra, del 18 de diciembre de 1929 a solo 5 días después, al 23 de diciembre de 1829. Otro presidente es José Pedro Antonio Vélez de Zúñiga. Su fecha de gobierno es del 23 de diciembre de 1829 al 1 de enero de 1830. Otro presidente fue José Ventura Melchor Siriaco. Su fecha de gobierno es del 14 de agosto de 1862 al 27 de diciembre de 1832, 4 meses nada más. Él perteneció al Partido Popular Yorquino. Manuel Gómez Pedraza le siguió en el poder. Él el 27 de diciembre de 1832 a marzo de 1833. Su partido fue el Yorquino Federalista. Después sigue la figura de Antonio López de Santa Anna, que su fecha de gobierno fue del 16 de mayo de 1833 al 1 de junio de 1833. Acá solamente estuvo un momento y después se dio su poder a Valentín Gómez Farías. En este momento le interesaban más sus constantes guerras que tenía y no le interesaba tanto estar al frente del poder, solamente llegaba y lo dejaba en manos del vicepresidente. Él perteneció al Partido Liberal, después al Conservador, también estuvo en grupos como los insurgentes, los monárquicos. Él se movía de acuerdo a sus propios intereses, pues quería ser recordado en la historia de México. Y finalmente, en esta etapa de República Federal, encontramos a Miguel Francisco Barragán Andrade, que su fecha de gobierno fue del 28 de enero de 1835 al 27 de febrero de 1836. Él perteneció al Partido Liberal, pero con él viene en decadencia lo que es la República Federal para dar paso al siguiente tipo de gobierno que fue la República Centralista. ¿Ahora te queda claro lo que fue la República Federal? Sí, ahora me queda muy claro.